anual y una temperatura promedio anual, estamos hablando de 24 grados. Sí, en Villamontes es peor, a Villamontes le llaman el infierno verde, dice, ¿no? Así es, porque está a orillas del río. A mí me Río han está más invitado a bajo que... Villamontes y me estoy haciendo a loco, estoy diciendo, no puedo, que la pandemia, Villamonte no está sé si aguante tanta a calor. 360 grados, doctor. Aquí estamos a 680. Terrible, no. Terrible, terrible en Villamonte. Terrible y Y va a peor aumentar va a aumentar el calor, va a aumentar el frío, está terrible la situación. Ya sí, les es voy a muy... hablar en otro momento del tema ambiental, que me Ya, parece es importante, ¿no? Pero para que no estén diciendo algunos compañeros que hablo de otras cosas menos de mi materia, entonces voy a nomás pasar mi materia. Va a haber un momento especial, un sabadito, que le vamos a dedicar al tema ambiental. ¿Ya, mis queridos hermanos? sí, Que es la doctor. Pero, especialidad en la que yo trabajo. sí, pero por lo menos Bueno, unos 10 minutitos antes de clase es bueno comentar algunos temas porque un poco de respiro nos damos y entonces nos vamos ya a la materia con ganas. Ya, doctor, muchas gracias. no, un saludo, querido compañero. Gracias. Bueno, y le felicito porque haga un esfuerzo de a tanta distancia estar en el programa. Bueno, empezamos. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos compañeros y compañeras, quiero hacer una aclaración muy importante en cuanto a la materia. En primer lugar, mil disculpas porque lamentablemente no se está habilitando mi cámara, pero bueno, estoy aquí y se me escucha, que es lo importante. Bueno, decirles lo siguiente, que en primera instancia, dentro del contenido y del programa de la materia, los docentes somos quienes manejamos ese aspecto que es de tipo netamente académico, bajo el principio de la libertad de cátedra. Entonces, en ese principio de la libertad de cátedra y en ese principio de manejo de los docentes, yo estoy dividiendo la materia primero en lo que podríamos llamar el aspecto práctico antes que el aspecto doctrinario. Vamos a ingresar a partir del tema 11, en la segunda parte, al aspecto doctrinario de la introducción al derecho originario y positivo. Los 10 primeros temas los hemos dividido en 4 etapas. La etapa precolonial, que a su vez se divide en 2 etapas. Se divide en la época sedentaria y en la época nómada. Usos, tradiciones y costumbres. Organización política, organización religiosa, organización social, organización económica. Y de ahí es que surge la normativa dentro del ámbito de las tradiciones, usos y costumbres, que no es de manera escrita, sino con hechos, ¿no es cierto? En segunda etapa hemos entrado a la época colonial. La época colonial que se somete a lo que ya es el tema de la monarquía española, en el caso de nuestro territorio. Vale decir que nosotros nos constituimos en aquella época en territorio colonial de los españoles y por lo tanto rigen las normas españolas sobre nuestras tierras, que han tratado de adaptarlas en alguna medida a los usos, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, pero que más ha primado el beneficio de la corona española sobre el beneficio de la gente habitante y residente de nuestro lugar. ¿No es cierto? Ahora vamos a entrar al periodo republicano. Vamos a entrar a lo que es la República después de haber logrado la independencia de América, ¿no es cierto? Y la independencia de nuestros territorios.
Posteriormente vamos a entrar en el siguiente tema a lo que es el Estado plurinacional de Bolivia con la actual constitución política del Estado. Con esto estaríamos cerrando la primera etapa de nuestras clases, de nuestro programa. En una segunda instancia ya vamos a entrar a ver el concepto de introducción al derecho, el concepto de derecho, ya vamos a ver las fuentes del derecho, en fin, pero donde ustedes ya se van a ubicar mucho mejor porque ya tienen un panorama claro en base a hechos históricos de organización, de usos y costumbres y de normas escritas. Es un poco complejito la introducción al derecho, entonces yo por eso es que he preferido dividirlo en estas dos etapas. A mí me gusta ser muy participativo en mis clases, o sea, hacer que mis estudiantes participen. Es por eso que hemos organizado los grupos y hemos hecho que expongan algunos grupos, ¿no es cierto? Y lo han hecho bien. Ha habido algunas pequeñas falencias, pero en general estoy satisfecho y contento de sus exposiciones. Solo que han habido grupos que, dada la importancia del tema y el trabajo que han realizado, se han expandido en sus exposiciones y bueno, eso ha dado lugar a que tengamos que pasarnos el horario de clases. Miren, yo les voy a decir, mientras más conocimiento obtengamos, no importa el horario, pero yo voy a respetar eso porque es una decisión voluntaria mía como docente, respetar el horario de las clases. Siempre lo he hecho y lo voy a continuar haciendo, pero esas han sido las razones principales. Por eso es que he decidido cambiar de metodología. ¿Cuál va a ser la metodología de aquí en adelante con los demás grupos? El tema y la lección que yo dicte, porque ahora yo voy a dictar, pero lo voy a dictar de manera participativa igual, con la participación de ustedes, va a ser que el tema que yo dicte, el grupo hace el trabajo, hace el resumen y hace el índice, ¿ya? Entonces, ya no exponen, sino el que va a exponer soy yo y ustedes hacen el trabajo, hacen el resumen y hacen el índice de lo que hemos avanzado en la clase. ¿De acuerdo, mis queridos hermanos, compañeros y compañeras? Entonces, en este sentido, ¿qué grupo quisiera hacerse cargo del tema que yo voy a dictar, que es el periodo republicano y las primeras normas positivas? ¿A qué grupo le gustaría realizar este trabajo? Que hoy día lo vamos a avanzar. ¿Hay voluntarios? Días, Grupo doctor. 20, doctor. Doctor. ¿Qué grupo? Grupo 22. Grupo 16, por Grupo favor. 20. Grupo 16. Grupo 16, por favor. Ya, grupo 16. Grupo 16. Gracias. 22, doctor. ¿Quién encabeza el grupo 16? Yo era primero, grupo 20, dije. Grupo 16, Doctor. Ya, el 20 después, el 20 va a ser después, ¿ya? El Doctor, una siguiente tema sugerencia, del por Estado favor. Nacional. Grupo 6, El grupo doctor. 16, ¿quién está a la cabeza? Grupo Está 6. bien. Una sugerencia, doctor, una sugerencia. Los Adelante. grupos que no han participado serían los que deberían de priorizar, Exacto, por exacto. favor. Y, Así va a y no ser, así va a ser. desordenar así, doctor. No, los grupos que ya han participado ya no tienen nada que hacer ahora en esta situación, ¿no? El grupo Doctor, 16 una no ha sugerencia. participado, ¿verdad? Grupo No, 22. no hemos doctor. participado de ninguna Voy a hacer un cronograma, compañeros. Voy a hacer un cronograma. Por eso no tenía Sí, las por listas, favor, les eso he sería. pedido y estamos ordenando. El grupo número 16 se encarga de la exposición que nosotros vamos a hacer hoy día en la docencia, de hacer el trabajo, de hacer el resumen y de hacer el índice. ¿Perfecto? Bueno, Gracias. ahora vamos a hacer de nuestras clases muy participativas, como siempre ha sido en la forma de enseñanza que yo tengo en estos 5 años como docente de la carrera de Derecho y mi segundo año en el programa. Bueno, vamos a hacer una pequeñita
retrospectiva de lo que el grupo anterior nos había hablado acerca de las sublevaciones y de los movimientos independentistas en nuestro continente y más que todo en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar, y hemos recordado ayer, un aniversario más de el grito libertario del Departamento de La Paz. ¿Qué hemos recordado ayer, mis queridos hermanos? A ver, ¿quién participa? Virgen del Carmen, doctor. Virgen del Carmen, también. Héctor Pinto, adelante. El aniversario Doctor, del buen día. Departamento de El La grito Paz. libertario. Grito de libertario, doctor, de No aniversario. El 1809. grito libertario. Ingrid, a ver, 212 Ingrid. años, doctor. Sí, doctor, dígame. 212 años, Doctor, doctor. dice el grito 212 libertario. años del primer grito Sí, libertario en 212 el años. Departamento de La Paz, Sí, el 16 la de julio de conformación de la Junta 1809. Tuitiva y la proclamación de la independencia por parte Primer de grito libertario patriotas, es en Sucre, en más que Chuquisaca, todo de origen hermano. criollo. No se puede equivocar eso. Ah, sí, eso sí, pero el 16 de julio estamos hablando, mi querido hermano. Es cierto que todo se ha gestado en Chuquisaca, ¿no? Chuquisaca ha sido el comienzo, doctor. baluarte, si podríamos decir, de la independencia de nuestro país y creo, si no me equivoco, de la independencia de América, ¿no es cierto? A través de la Real Audiencia de Charcas. Ha jugado un rol realmente fundamental. Pero bueno, ahora, eso es lo que hemos conmemorado dentro de varias sublevaciones e intentos de rebeliones que hemos analizado en nuestras clases anteriores y donde hemos visto proclamas, hemos visto alzamientos indígenas, alzamientos de mestizos, alzamientos de criollos, que han ido fracasando por el potencial que tenían los españoles y por traiciones también que han habido de parte de gente que supuestamente estaba de este lado y se pasó al lado realista, igual fueron mal pagados, ¿no es cierto? Ahora, vamos a entrar a un periodo muy importante, recordando que la liberación o la independencia de América se realiza mediante las batallas. ¿Qué batallas? ¿Qué batallas? A ver. Junín y Ayacucho, doctor. Exacto. Las batallas de Junín y Ayacucho. ¿Quién encabeza la batalla de Junín? Simón Bolívar. Simón Bolívar, perfecto. La batalla de Junín está al mando de Simón Bolívar, que otros independentistas como Olañeta, por ejemplo, al mando de 16,000 hombres que hacían a la par con esa cantidad similar, es que logran el triunfo en Junín y de esta manera es que el ejército realista termina abandonando este campo y ya da un primer gran paso hacia la independencia del Alto Perú, Simón Bolívar. Por el otro lado, se realiza la batalla de Ayacucho. ¿Quién encabeza la batalla de Ayacucho, mis queridos hermanos? Mariscal Sucre. Antonio José de Sucre es quien encabeza la batalla de Ayacucho. Es por eso que se lo nombra el gran mariscal de Ayacucho, ¿no es cierto? A Antonio José de Sucre. Pese a que las tropas realistas han intentado cerrarle el paso, ¿no es cierto? Le intentan cerrar el paso, pero él ya logró llegar a la Pampa de la Quinoa, que estaba frente a la ciudad de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Entonces, de esta manera ingresa a Ayacucho y se da la batalla donde ya se pone fin al dominio español en territorio alto peruano. Es de ahí que se firma la gran capitulación de Ayacucho, ¿no es cierto? Donde existe una generosa podríamos decir, aquiescencia
en cuanto a las tropas españoles porque les permiten regresar a su territorio y no los masacran, ni los matan, ni los apresan, ¿no? Con la capitulación de Ayacucho. Entonces, ya una vez conquistado el territorio alto peruano por parte de las tropas independentistas, ¿cuál era el sueño de Bolívar? ¿Qué era lo que quería Bolívar para América? La Gran Colombia. Unir La Gran Colombia. ¿Y de qué se trataba la Gran Colombia? Unir a los cinco. que ha liberado las 5 naciones Sonia, unidas. a ver, Las 5 naciones una sola. Colette, dígame, Colette. Él quería unir a las 5 naciones en una sola, algo así como como Estados Quería Unidos. conformar la una patria sola grande, o sea, una sola nación, hacer que América sea una sola. ¿Por qué no pudo realizar este sueño Simón Bolívar? ¿Cuál fue la razón? Porque había traiciones, doctor. Agustina, a ver, Intereses dígame. Había traiciones, doctor. Porque él parece que ha formado jefes en todos los lugares y no le han cumplido, le han traicionado. Ya, traiciones. Los países una de las han razones. decidido Agustina. ellos cada uno ser una nación independiente. No querían estar conformados en una sola. Exacto. Lo que dice Eliana es correcto. Lo que querían los líderes de las distintas regiones es ser autónomos, ¿no es cierto? Querían la autonomía dentro de lo que es sus territorios. Lo mismo ha pasado con el Alto Perú. Inclusive el Alto Perú y el Bajo Perú éramos una sola, ¿no es cierto? Éramos el territorio alto peruano, pero se divide en dos y de esa división salen dos repúblicas. ¿Cuáles repúblicas son? Perú y Bolivia, República doctor. de Perú y República de Bolivia. Bajo Perú, República del Perú, Alto Perú, Alto República de Bolivia. Y no se llamó primero Bolivia, ¿no es cierto? ¿Qué se llamó primero? Alto Perú. Bajo Perú. No, Bolívar. Alto Perú. Bolívar, Alto Perú, doctor. Nombre de exacto. libertador. El Alto Perú decidió colocar el nombre de Libertador como República Independiente de Bolívar. ¿Y por qué no nos quedamos con el nombre de Bolívar? ¿Por qué no nos llamamos Bolívar? Bolívar llama Porque Simón a Bolívar no Bolivia quiso, doctor. Porque el Libertador rechazó que su nombre sea colocado en lo que es nuestro país, ¿no es cierto? O sea, en lo que es ahora es Bolivia. Él rechazó Bolívar y dijo, no, no puede llevar mi nombre, tienen que cambiarle el nombre. Entonces, de esa manera realizan, se llega a denominar nuestro territorio como la República Independiente de Bolivia. Ahora, el 9 de febrero de 1825, perdón, se promulga el decreto que da lugar a la independencia del territorio boliviano, con algunos puntos muy importantes y fundamentales, como por ejemplo, al pasar el territorio del Desaguadero, cuando pasa el Libertador Sucre, el territorio de Desaguadero, redime ya al territorio boliviano de la opresión española. Eso es lo que señala uno de los puntos de este decreto del 9 de febrero. Segundo, que el antiguo virreinato de Buenos Aires, nosotros pertenecíamos al virreinato de Buenos Aires, ¿no es cierto? Queda suprimido y se convierte en un territorio independiente, ¿no? Entonces, estos dos puntos son fundamentales, además de que las provincias van a tener una autonomía y que ya no forman parte
del Río de la Plata, sino del territorio boliviano. Ahora, ha habido aquí un fenómeno. En la batalla de Ayacucho y también en la batalla de Junín, existía un ejército poderoso de parte de los independentistas. ¿Cuál era ese ejército poderoso? ¿De qué país era ese ejército que ha liberado a nuestra patria, que ha liberado al territorio alto peruano? ¿Estaba compuesto de qué personas? Argentinos, doctor. No, Ejército no eran los Colombia. argentinos, aunque intentaron, ¿no? En anteriores batallas, los argentinos intentaron apoyarnos para libertar nuestro territorio, pero no lo pudieron conseguir. ¿Quiénes fueron? Perú, Héctor. peruano. Ejército venezolano. Había un ejército aliado, evidentemente. ¿Cuál era ese ejército? ¿De qué país Ecuador, era? Colombia. Perú. No, Venezuela, doctor. Era liderizado por ¿Quién adivinar? por comandantes venezolanos. Ecuador y doctor. Panamá. no. La mayoría del ejército que ha libertado nuestro territorio era compuesto por el ejército colombiano. Ejército colombiano. Entonces, ahí surgió una especie de conflicto, pero de una manera muy breve, en la que, digamos, los colombianos dijeron, como nosotros somos los independentistas de este territorio, una parte correspondería a nuestro pueblo, ¿no? Nos correspondería. Entonces, ahí fue tajante, sobre todo José Antonio Sucre, donde señaló que deben dejar al pueblo que se ha libertado en su plenitud de soberanía. Vale decir que esas tropas colombianas se retiraron de nuestras tierras y, bueno, se fueron, ¿no? Y ahí nosotros quedamos autónomos e independientes, ¿no es cierto? Ahora, aquí entramos a una parte en la que nos vamos a inmiscuir en lo que es el derecho constitucional. Seguramente ustedes que están llevando derecho constitucional ya han debido analizar algunas partes importantes del constitucionalismo en Bolivia y en el mundo, me imagino, a nivel internacional y a nivel nacional. Yo me voy a meter un poquito en el ámbito constitucionalista. ¿Por qué? Porque a partir de la fundación de la República, o sea, tenemos la independencia y formamos la República, esa República es conformada por una constitución política del Estado, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la constitución política del Estado, es la constitución política del Estado la norma fundamental y la base de la sociedad, la base normativa del Estado, la ley de leyes que rige en un determinado territorio, ¿no es cierto? Es la máxima instancia, es la máxima normativa. ¿De acuerdo, compañeros? Sí, De acuerdo, doctor. Perfecto. Entonces, para que exista una constitución política del Estado, ¿qué es lo primero que tiene que haber antes de generar la constitución? Una asamblea, doctor. ¿Qué asamblea? Asamblea Constituyente. Doctor, constituyente. Una asamblea constituyente. Perfecto. ¿Y hay tal asamblea constituyente en Bolivia? Sí. Sí, doctor. Ajá. Se ha creado para... ¿Cuándo se sanciona esta constitución? El año 1826 en la ciudad de Sucre, doctor. El año 1826 en la ciudad 19 de Sucre. noviembre de 1826 fue la primera constitución redactada por Simón Bolívar y aprobada por Antonio José de Sucre. Muy bien. El 19 de noviembre De 1826. De 1826. de 1826 se redacta. ¿Cuándo es promulgada?
sancionada el 6 de noviembre, es al revés. Se sanciona el 6 de noviembre de 1826 y se promulga el 19 de noviembre de 1826. ¿De acuerdo? El Congreso General Constituyente, la Asamblea General Constituyente, promulga el 6 de noviembre de 1826 la primera Constitución Política del Estado y el 19 de noviembre del mismo año, vale decir, unos días después, ya es puesto en vigencia ¿por quién? Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Perfecto. Se conforma la Asamblea Constituyente y se da inicio a la primera Constitución Política del Estado que reconoce a la República de Bolivia como una república independiente de cualquier yugo y de cualquier gesto opresor, dándole libertad plena. Pero aquí entramos al campo de la democracia o del Estado liberal, ¿no es cierto? No olvidemos cuál fue la formación de Simón Bolívar, mis queridos compañeros. ¿Qué formación recibió Simón Bolívar cuando era joven? Ya lo dijeron nuestros compañeros en la anterior exposición, pero recordemos un poquito. Era militar. ¿Qué formación recibió? ¿Quién puede decirme? A los 16 años, doctor, se enlistó al ejército militar de su país en Venezuela. Ya, pero tenía una formación Simón Bolívar. Está bien, ingresó muy joven al ejército de Venezuela, pero él tuvo una formación. ¿Dónde se formó? Einar, dígame, Einar. Era militar, doctor, era subteniente del ejército español. ¿Pero qué tipo de formación recibió Simón Bolívar? Tenía ¿Europea, tutores. americana? Tenía tutores privados, dice. Sí, tenía maestro. Abogado ¿Cuál fue su militar. principal maestro? No, su maestro era Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, doctor Simón Exacto. Rodríguez. ¿Cuál era la formación que había tenido tanto Simón Rodríguez como Simón Bolívar? Tuvieron la formación de una democracia y de un Estado liberal. ¿Cuál fue la primera constitución política del Estado en el mundo? La norteamericana, doctor. La norteamericana. ¿Qué año? ¿Qué año? 1776. No. En 1787 surge la primera constitución política en el mundo, que es la Constitución Política de Estados Unidos. Específicamente, doctor, específicamente la primera constitución fue escrita, que es la americana, el 17 de septiembre de 1787, que contenía 7 artículos y 27 enmiendas. Exacto. En Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la segunda constitución política del Estado que es quizás la primera, la de Estados Unidos, como dice, contiene pocos articulados, pero no deja de ser una constitución realmente muy importante, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la constitución, digamos, la segunda, que llega a ser la más influyente en todo el continente americano, excepto Estados Unidos, obviamente? La Constitución de Francia, doctor. De Francia, doctor. La francesa. ¿Qué corte tenía? ¿Quiénes eran los ideólogos de esa Constitución francesa que surge producto de la Revolución Francesa? Esa Revolución Francesa se origina en razón del rechazo del pueblo en contra del manejo monárquico y unitario que existía en cuanto se refiere la monarquía, ¿no es cierto? Pero hubieron grandes pensadores que propiciaron esa constitución. ¿Quiénes fueron esos pensadores?
Juan Jacob Rousseau, Voltaire. Juan Jacobo ¿No tienes Rousseau. audífonos vos? ¿Tenías audífonos? Josefina. Rousseau, ¿quién más? Montesquieu, doctor. Montesquieu, está bien. ¿Quién más? Pero no tiene micrófono. Diderot, doctor. ¿Perdón? ¿Carla? Diderot, doctor. Diderot, Montesquieu y, ay, no recuerdo el otro. Kelsen, creo, doctor. Rosen. ¿Perdón? Maquiavelo, doctor, Maquiavelo. No, Maquiavelo no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, pero sí se aplica, ¿no? Muchos lo aplicamos hasta ahora, ¿no? El Voltaire, divide doctor. y reinarás. Davenger. Ya, a ver. Que apoyan a la Entonces democracia. tiene un corte, dada la formación de Simón Bolívar, de José Antonio de Sucre, la Constitución Política del Estado, promulgada el 19 de noviembre de 1826, que ya funda el Estado o la República, perdón, la República Independiente de Bolivia, tiene un corte de carácter liberal. O sea, tiene mucha similitud con lo que es la Constitución Política del Estado de Francia. Entonces, cuando hablamos de un corte liberal, cuando hablamos de un corte democrático o de una instancia democrática y liberal, y estamos basándonos en pensadores como Rousseau, como Montesquieu y otros, ¿de qué hablamos? A ver, ¿alguien me podría decir de qué se trataba el Estado liberal? Doctor, tal vez yo pueda responder Dale, un poco. Juan Carlos. La cuestión liberal habla de que todos tienen derechos a votar, etcétera. Y eso es en base a lo que usted estaba diciendo de la formación de Simón Bolívar, que tenía la formación europea. En esos tiempos también, tal vez entrando un poquito más a profundidad, hay que tener en cuenta que en Inglaterra, después de que se otorgan ciertos derechos, tal vez incluso aquí, también se usa esa ideología de que las cámaras donde se tomaban las decisiones, entre comillas, del pueblo, estaban divididas en dos partes, ¿no? La parte de los lores y de los comunes. ¿Cuál era también de los detalles de esta observación? Es que los lores eran personas de alto rango, de casta, que tenían su puesto de forma heredada. En cambio, o sea, eran personas terratenientes, etcétera, y los comunes, que eran como 160, si no me equivoco, en la Cámara, los que eran los, como usted dice, liberales, ¿no? Los que tenían la voz del pueblo, eso en Inglaterra. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Habrá traído también esos aires de pensamiento Simón Bolívar cuando vuelve? Porque no hay que olvidarse también que cuando se hacen las revoluciones en nuestros departamentos, en nuestros países, es en parte porque muchas personas españolas que nacen aquí, hijos de españoles con indígenas, no tienen los mismos derechos que españoles nacidos en España y colonizadores. Yo pienso que la forma de, como usted pregunta, el ser liberal indicaba más que todo la liberación del régimen de llevar el orden de una sola persona. Perfecto. O sea, el objetivo del Estado liberal es precisamente ese, que no sea un Estado monolítico, sino que sea un Estado donde exista, primero, una igualdad entre todos los habitantes del lugar,
que existan garantías constitucionales, que existan derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo más importante, la separación de poderes. Vale decir que el poder no esté concentrado en una sola persona, como ocurría en la monarquía, ¿no es cierto? La separación de poderes, que cada poder tenga su propia tuición. Y también la democracia liberal o los estados liberales, a partir de la Constitución Política de Francia del 1789, nos habla de el Estado de Derecho. Vale decir que todos debemos estar sujetos a la norma, a las leyes, tanto gobernantes como gobernados. Sí, dígame, Verónica. Héctor. Ya, pero la revolución es en 1789, ¿no? Humano. Perfecto, valga la aclaración. Entonces, ahí surge el Estado de Derecho. ¿Alguien me puede hablar del Estado de Derecho? Doctor, lo que usted señalaba, que tanto gobernantes como gobernados deben obedecer la ley. Doctor, sí, tanto gobernantes como gobernados tienen que respetar la ley y sobre todo respetar aquellos derechos fundamentales que son, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, en ese sentido, doctor, con eso, con la supremacía de estas leyes que vendría a ser la Constitución Política del Estado en esos años, se estaría suprimiendo en su totalidad todo lo que era referente a la monarquía. Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando del Estado de Derecho referente a la época a la que nos estamos indicando en estos momentos. Ya, ahora compañeros, ¿pueden ingresar a la Constitución Política de 1826? Aquí ya entramos netamente, aunque ya lo habíamos hecho en la colonia, pero entramos al derecho positivo boliviano, con la primera Constitución Política del Estado, a través de una asamblea constituyente nombrada por el voto popular, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿en qué consiste la Constitución, la primera Constitución Política del Estado de nuestro país, de 1826? ¿Cuántos artículos tiene? Es una Constitución bastante amplia, porque tiene 157 artículos. Entonces, obviamente que nosotros no vamos a ver los 157 artículos, pero nos vamos a concentrar en ver lo principal, ¿no? Ahora, ¿han podido entrar algunos compañeros a la Constitución? Sí, doctor, estamos... Ya, a ver, ¿quién me lo puede leer los dos primeros artículos de la Nación Boliviana? Título... ¿Puedo leerlo yo, doctor? Ya, Eliana y luego el otro compañero. Adelante, Eliana. Constitución Política del Estado de 1826. Apaguen micrófonos. Título 1 de la Nación. Capítulo 1 de la Nación Boliviana. Artículo 1. La Nación Boliviana es la reunión de todos los bolivianos. Artículo 2. Bolivia es y será siempre independiente de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. Gracias, Eliana. A ver, ¿qué compañeros están con el micrófono prendido? Les ruego que lo apaguen por respeto a los demás compañeros. También daremos la oportunidad para que participe el resto, por favor. Ahorita un doctor, ratito, no pero que apaguen los micrófonos, pues es que no se escucha bien a las personas que participan. Doctor, que levanten la mano.
Ya, a ver. Sí, doctor, no, solo lo Por el, daremos a ver, oportunidad al resto, por favor. Huáscar, ya, Huáscar, adelante. El artículo. No se lo oye bien, Huáscar. Capítulo 2 del territorio. ¿Ya? Artículo 3. El territorio de la República de Boliviana comprende los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Artículo 4. Se divide en departamentos, provincias y cantones. Artículo 5. Por una ley se hará la división más conveniente y otra fijará sus límites de acuerdo con los estados limítrofes. Gracias. Perfecto. Ahí es muy importante mencionar, en primer lugar, lo que señalan el artículo primero y el artículo segundo, que dicen que la nación boliviana es la reunión de todos los bolivianos, vale decir que está compuesta por todo el conjunto de gente boliviana, nacida en nuestro territorio. Y dos, que es lo más importante, que no puede estar sometida a ningún tipo de denominación extranjera, ni familia, ni de persona, ¿no? Ahí especifica claramente que es un territorio libre, soberano e independiente, que es otro principio liberal, el principio de la soberanía de los pueblos, ¿no? Ahora, nos habla del territorio. En una primera instancia, nos habla de 5 departamentos: Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. ¿Qué pasó con Tarija? ¿Por qué Tarija no está en esta primera constitución? A ver, mi amigo de Yacuiba. Doctor, tal vez yo pueda responder. Juan Carlos, a ver, Juan Carlos, adelante. Argentina era, Argentina era tomada como provincia de Argentina, pero después de un tiempo, por lo que ha pasado en la revolución y por los ejércitos del sur que ayudan a Bolivia a su independencia, hay que ver el lado de que obviamente cualquier ejército necesita comida, necesita caminos. ¿Y qué es lo que pasa? Este ejército en esa época saquea las casas, saquean pozos, todo eso, porque obviamente necesitan comida para la marcha. Entonces, ¿qué es lo que hace Tarija? Envían una carta indicando que quieren pertenecer a Bolivia, más no a Argentina, por lo que había pasado con el ejército que manda a la liberación de este territorio. Hasta donde tengo entendido, es por eso que Argentina en ese tiempo está contemplado en Bolivia. En síntesis, los tarijeños debían decidir entre estar anexados a Argentina o estar anexados a Bolivia, y deciden estar anexados a Bolivia, ¿no es cierto? Ahí surge Tarija. Ahora, ¿qué otros departamentos no están incluidos en este primer texto constitucional? Tarija, después Beni, después Pando. ¿Cuál otro? Cochabamba, ¿existe o no existe aquí? A ver. No ha aparecido. Está, ¿no? Está Cochabamba. La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro. 5. Nos faltan 4. Tarija, Beni, Pando. ¿Cuál es el otro? Potosí, doctor. Está aquí Potosí. Chuquisaca. No, pues Chuquisaca es el precursor. Me va a hacer pegar ahorita con el hermano de Chuquisaca. Potosí era el primero que tenía que adivinar. Ah, nos estamos olvidando de uno. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Y doctor, ¿y el litoral estaba en ese entonces? No estaba en esta constitución, pero sí formaba parte de nuestro territorio, ¿no? Como vamos a verlo más adelante.
Ya, a ver, ¿nos acordamos o no? Nada, cero. Doctor, ¿cuáles eran los 5 departamentos? Mutismo. Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. En sí son 6 departamentos los que hace mención. Lo que falta son 3, que sería Pando, Beni y Tarija. Cierto, son 6. Pando, Beni y Tarija. Perfecto, de Sí, acuerdo. doctor. Pando, Beni y Tarija faltaban, ¿no? Y el litoral. Y el litoral, ¿no? Perfecto. Continuemos. A ver, vámonos al artículo número 6. ¿Quién me lo lee el artículo número 6? Yo, doctor. Polet. Artículo 6, Polet. Ya, doctor. Artículo. Título 2 de la religión, capítulo único, artículo 6. La religión católica, apostólica, romana es de la República con exclusión de todo otro culto público. El gobierno la protegerá y hará respetar reconociendo el principio que no hay poder humano sobre las conciencias. Otra parte del Estado liberal. El Estado liberal propone una sola religión. ¿Y cuál es esa religión? La religión que proviene de la monarquía, la religión católica. Y según este artículo, el artículo número 6 de la primera Constitución, es la única religión con exclusión de cualquier otro culto público que oficia en el país, ¿no? Entonces no existe reconocimiento a ningún dios, no existe reconocimiento a la Pachamama, no existe reconocimiento al dios Sol, a la diosa Luna, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya surge un primer atentado contra nuestros pueblos y sus usos, tradiciones, creencias y costumbres, ¿no es cierto? Es muy importante que nos vayamos a la forma de gobierno. ¿Cuál es la forma de gobierno? Artículo 9. Artículo 9. ¿Se lo puedo leer, doctor? Adelante, compañero Víctor Hugo. Ya, muy bien, doctor. El 9. El 9. Artículo 9. Bueno, dice lo siguiente: el poder supremo se divide para su ejercicio en 4 secciones: electoral, legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces se divide en 4 poderes, ¿no? Que son el poder electoral, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Además, el artículo 7 señala que el gobierno es popular y representativo, otro principio de los estados liberales de Europa, la popularidad y la representatividad. Cuando hablamos de popularidad, hablamos que el pueblo elige a sus representantes. Artículo 8. La soberanía emana del pueblo y su ejercicio reside en los poderes que establece esta Constitución. Entonces ya hablamos también del principio de la soberanía que emana del pueblo, pero esta soberanía es manejada por los poderes establecidos en esta Constitución, que son 4. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 10? Adelante. Cada poder ejercerá las atribuciones que se le señala esta Constitución, sin excederse de sus límites, sí, de sus límites respectivos. Perfecto. Entonces aquí habla de que los poderes del Estado tienen ciertas atribuciones de las cuales no pueden excederse. Será una la atribución, serán unas cuantas las del judicial, las del electoral, las del ejecutivo y las del legislativo, ¿no es cierto?
A ver, ahora vamos a otros artículos. A ver, las atribuciones del poder electoral. Adelante, artículo 20, 21 y 22. Héctor Pinto. Entonces aquí, gracias Héctor, aquí en el capítulo primero del título 4 ya nos habla de las atribuciones que tiene el poder electoral en cuanto a que no podrá ser suspendido y que es un poder independiente y que una ley especial, o sea, ya nos habla de la creación de leyes a partir de la Constitución Política del Estado de 1826. Debe existir una ley que reglamentará el tema de las elecciones. Pero ¿elecciones para qué? ¿Elecciones para qué? ¿Por qué? Hay una peculiaridad en esta Constitución. ¿Cuál es esa peculiaridad en cuanto refiere a lo que es el órgano legislativo? El órgano ejecutivo, perdón, el órgano ejecutivo. Que existe un presidente vitalicio. ¿Qué quiere decir vitalicio, queridos hermanos, compañeros, compañeras? Que será para siempre. De por vida. Hasta el día de su muerte. De por vida. Que dure Exacto, de por vida. ¿no es cierto? Eterno. Ahora, Hasta que muera. perfecto, hasta que muera. Muchos quisiéramos ser vitalicios, ¿no? Pero ni modo, no se puede. Bueno, ahora, hay una diferencia en cuanto a lo que ha sido durante los anteriores años y los últimos años las funciones del poder legislativo. En esta Constitución, en el título 5 del artículo 27, a ver, den lectura al artículo 27 de la Constitución. ¿Qué señala? Yo, doctor. Adelante, Daniela. Ya. Artículo 27. El poder legislativo emana inmediatamente inmediatamente de los cuerpos electorales nombrados por el pueblo. Su ejercicio reside en 3 cámaras, 1 atributos, 2 segunda de senadores, tercera de censores. Ahí está la otra diferencia, que existen 3 cámaras, no son 2 cámaras como ahora, senadores y diputados, sino eran tribunos, senadores y censores, ¿no es cierto? 3 cámaras. Entonces ya tenemos otra diferencia. Primero, que el presidente era vitalicio, que el poder legislativo estaba conformado por 3 cámaras, ¿no ve? Tribunos, senadores y censores. A ver, vámonos al artículo 42. Tribunos. Para ser tribuno, ¿qué se requería? Doctor, ¿yo lo leeré? Adelante. Adriana. Artículo 42. Bueno, capítulo 2 de la Cámara de Tribunos. Artículo 42. Para ser tribuno se requiere, primero, las mismas calidades que para elector. Segundo, ser nacido en Bolivia o estar avecindado en ella por 6 años. 3, no haber sido condenado jamás en causa criminal. Y cuarto, tener la edad de 25 años. Ya, ahora veremos un poquito, Adriana, el artículo 43, unas 3 atribuciones que tenía esta Cámara de Tribunos. Ya, doctor. Artículo 43. El Senado tiene iniciativa, primero, en el arreglo de la división territorial de la República. Segundo, en las contribuciones anuales y gastos públicos.
Y en el cuarto, en el valor, tipo, ley, peso y denominación de la moneda, y en el arreglo de paseo y medidas. Ya. Entonces, habla también en el 5 en habilitar toda clase de puertos. Ahí es una de las muestras que Bolivia sí tenía mar, ¿no? Sí tenía acceso al mar, ¿no es cierto? El inciso 5 del artículo 43. ¿Cuáles eran las atribuciones de la Cámara de Senadores? Capítulo 3, artículo 46. ¿Quién me ¿Puedo lo leer, lee? doctor? Ya, adelante. Capítulo 3 de la Cámara de Senadores. Artículo 46. Para ser senador es preciso tener 1. Las calidades requeridas para tribuno. 2. La edad de 30 años cumplidos. Eso Siga. sería... Ahí. Siga. Artículo 47. Las atribuciones del Senado son 1. Formar los códigos civil, criminal, de procedimientos y de comercio y los reglamentos eclesiásticos. 2. Iniciar todas las leyes relativas a reformas en los negocios judiciales. 3. Velar sobre la pronta administración de justicia en lo civil y criminal. 4. Ya. La iniciativa de La las 4, leyes- la 4 más. A ver. La iniciativa de las leyes que repriman las infracciones de la Constitución y de las leyes hechas por los magistrados, jueces y eclesiásticos. Entonces, compañeros, las atribuciones de los tribunos eran más que todo de carácter, podríamos decir, administrativo, si podemos ver, ¿no? En cuanto a división territorial, contribuciones anuales, gastos públicos, autorización al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos, todo. Las atribuciones que tenía la Cámara de Senadores eran netamente para generar leyes, crear el Código Civil, el Código Penal, aunque aquí no se describe como penal, sino como criminal, los de procedimiento, el de comercio y los reglamentos eclesiásticos, además de iniciar todas las leyes relativas a reformas en los negocios judiciales, ¿no es cierto? Entonces, más la labor de la Cámara de Senadores era netamente de creación de leyes. A ver, ¿qué hacían los censores? Vámonos al artículo 50 y 51. Adelante. Doctor, ¿puedo hacer la lectura? Sandra. Capítulo Adelante, 4 Sandra. de la Cámara de Censores. Artículo 50. Para ser censor se necesita, primero, las calidades requeridas para senador. Segundo, tener 35 años cumplidos. Tercero, no haber sido jamás condenado ni por faltas leves. Artículo 50 también, doctor. 51. Sí. 51. Artículo 51. Las atribuciones de la Cámara de Censores son, primero, velar si el gobierno cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y los tratados públicos. Segundo, acusar ante el senador las infracciones que el Ejecutivo haga de la Constitución, las leyes y los tratados públicos. Tercero, pedir al Senado la suspensión del vicepresidente y ministro de Estado si la salud de la República lo demandare con urgencia. Artículo 52. Muy bien, entonces, a ver, ya, lea el 52 más, adelante. Ya. Artículo 52. A la Cámara de Censores pertenece exclusivamente acusar al vicepresidente y ministros de Estado ante el Senado en los casos de traición, concusión o violación manifiesta de las leyes fundamentales del Estado. Muy bien. Entonces, vamos a dividirlo de la siguiente manera y apúntense, compañeros, y los del grupo 16. La Cámara de Tribunos tenía un rol administrativo. La Cámara de Senadores tenía un rol legislativo. Y la Cámara de Censores tenía un rol fiscalizador. Tenía las atribuciones de velar si el gobierno cumplía las leyes, los tratados, de acusar al Senado, etcétera, etcétera, o pedir inclusive la suspensión del vicepresidente y los ministros de Estado, ¿no ve? Entonces, tanto las funciones de coordinación administrativa con el Ejecutivo
la cumplían los tribunos. Los senadores, la parte legislativa, y los censores, la parte fiscalizadora de esta representación legislativa. ¿No es cierto? Existía asimismo una forma de promulgar las leyes que está establecida en el capítulo 5. Y ahora vámonos a lo que nos interesa, el artículo 77 de la Constitución. ¿Quién me lo lee? El artículo 77. Adelante, Héctor. Excelente. Entonces, ¿cuál era la composición del órgano ejecutivo de la primera Constitución? Un presidente vitalicio, vale decir, un presidente que sea elegido hasta su muerte, tipo rey, ¿no? O sea, el monarca no deja de ser monarca hasta que muera, ¿no? Un primer error en la parte de lo que es el manejo del poder. Segundo, estaba constituido con un vicepresidente y 3 ministros de Estado. Ahora, vámonos más adelante. ¿Qué hacía el presidente? ¿Cuáles eran sus atribuciones? Veremos el artículo 78 y el 79. ¿Puedo dar lectura, doctor? Adelante, Samuel. Capítulo 1 del presidente, artículo 78. El presidente de la República será nombrado la primera vez por el Congreso Constituyente, a propuesta de los colegios electorales. Artículo 79. Para ser nombrado presidente de la República se requiere, primero, ser ciudadano en ejercicio y natural de Bolivia. Segundo, profesar la religión de la República. Tercero, tener más de 30 años de edad. Cuarto, haber hecho servicios importantes a la República. Quinto, tener talentos conocidos en la administración del Estado. Sexto, no haber sido condenado jamás por los tribunales, ni aún por faltas leves. Muy bien. Ahora, para dejar de ser presidente, ¿qué ocurría? ¿De qué se encargaba el presidente primero? Artículo 80. ¿De qué se encargaba? ¿Qué era? ¿Puede leer, doctor? Sí, adelante, Moisés. Artículo 80. El presidente de la República es el jefe de la administración del Estado sin responsabilidad por los actos de dicha administración. Interesante, ¿no? Administra el Estado, pero no tiene responsabilidad de sus actos. Vale decir que es intocable y vitalicio, ¿no ve? ¿Por qué causas dejaba de ser presidente? Siga Moisés, artículo 81. Artículo 81. Por la renuncia, la muerte, enfermedad o ausencia del presidente de la República, el vicepresidente le sucederá en el mismo acto. Ya, a ver, entonces, si bien el presidente era vitalicio, existían 2 causales para dejar de ser presidente. ¿Cuáles eran esas causales? Muerte. Enfermedad o Renuncia, muerte, enfermedad. Renuncia, muerte o presidente enfermedad. vitalicio podía renunciar y si moría dejaba de ser presidente, obviamente. Inmediatamente le sucedería, ¿quién? El vicepresidente. 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 Perfecto. A ver, veremos 3 atribuciones del presidente. Artículo 83. Artículo 83. Las atribuciones del presidente de la República son: 1. Abrir las sesiones de las cámaras y representarles un mensaje sobre el estado de la República. Numeral 2. Proponer a las cámaras el vicepresidente y nombrar por sí solo los ministros de despacho. Número 3. Separar por sí solo al vicepresidente y a los ministros de despacho, siempre que lo estime conveniente. 4. 4. Mandar publicar, circular y hacer guardar las leyes. Muy bien. 5.
Numeral 5. Autorizar los reglamentos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución, las leyes y los tratados públicos, doctor. Entonces, ¿quién abría las sesiones de las cámaras del órgano legislativo? El Presidente presidente, vitalicio. ¿no? El presidente vitalicio de la República. Él proponía a las cámaras el vicepresidente. Ahora, ¿quiénes nombraban al presidente? Los comicios electorales lo proponían, doctor. Exacto, ¿no? Era prácticamente designado por el poder electoral, ¿no es cierto? O sea, no era elegido producto de elecciones generales. ¿Quién nombraba al vicepresidente? A ver, veremos. El artículo 85. ¿Quién nombraba al vicepresidente? Adelante. Entonces, ¿quién nombraba al vicepresidente? El presidente, doctor. El presidente. Vale decir que el presidente era nombrado por el poder electoral y el vicepresidente era nombrado por el presidente. Entonces, ¿para qué había un poder electoral? Doctor, no tengo claro de eso de los comicios, comicios electorales. ¿Cuántos conformaban los comicios electorales? ¿Cómo eran? Pero ahí está, pues, hay que leer. Una ley regirá, dice que una ley regirá el manejo del poder electoral. Entonces, ha habido una ley y en esa ley lo que usted pregunta es que se ha plasmado, ¿no es cierto? Aunque no es tanto de nuestra incumbencia, pero estamos repasando de manera general. Entonces, ahora, estamos viendo que el presidente y el vicepresidente no eran elegidos por el pueblo. Ahora, ¿quién elegía a los ministros? Artículo 92. Se lo leo, doctor. Habrá tres Ya, Adriana, ministros. adelante. Ya, artículo 92. Habrá 3 ministros del despacho. El uno se encargará de los departamentos del Interior y Relaciones Exteriores. El otro del de Hacienda y el tercero del de Guerra y Marina. Ve, aquí otra prueba de que teníamos mar, ¿no? Que habla de que un tercer ministro se encargará de la guerra y de Marina, el otro de Hacienda y el otro de las relaciones exteriores, ¿no? ¿Quién será el jefe de estos 3 ministros? Artículo 93. El vicepresidente. Artículo 93. Adelante. Estos 3 ministros despacharán bajo las órdenes inmediatas del vicepresidente. ¿Quién estaba a cargo de los ministros? El vicepresidente. El vicepresidente. Interesante, ¿no es cierto, compañeros? A ver, ahora vámonos a la constitución del órgano judicial. Pero veamos el artículo pertinente. Ya, a ver, veamos cómo estaba constituido en aquella primera constitución el Poder Judicial. Artículo 107, capítulo 2, Corte Suprema. Yo, doctor. Adelante, Paulette. La Corte Suprema, artículo 107. La primera magistratura judicial del Estado residirá en la Corte Suprema de Justicia. Artículo 108. Esta se compondrá de un presidente, 6 vocales y un fiscal, divididos en las salas convenientes. Artículo 109. Para ser individuos de la Suprema Corte de Justicia se requiere: 1. La edad de 35 años. Segundo, ser ciudadano en ejercicio.
Tercero, haber sido individuo de alguna de las cortes de distrito judicial y mientras éstas se organizan, podrán serlo los abogados que hubieran ejercido con crédito su profesión por 10 años. Artículo 100. Esto es muy importante, el tercer punto, que para ser miembro de la Corte Suprema, uno tenía que haber sido individuo de una de las cortes de distrito y tendrá que tener como requisito ser abogado por 10 años. ¿De acuerdo? Continúe. Artículo 110, algunas atribuciones vamos a ver. Artículo 110. Son atribuciones de la Suprema Corte de Justicia. Primera, conocer de las causas criminales del vicepresidente de la República, ministros de Estado y miembros de las cámaras cuando decretara el cuerpo legislativo haber lugar a formarles causa. Segunda, conocer de todas las causas contenciosas de patronato nacional. Tercera, examinar las bulas breves y rescritos cuando versen sobre materiales civiles. Cuarto, conocer de las causas contenciosas de los embajadores, ministros residentes, cónsules y agentes diplomáticos. Quinta, conocer de las causas de separación de los magistrados de las Cortes de Distrito Judicial y prefectos departamentales. Sexta, dirimir las competencias. Muy bien, ahí nomás, ya, entonces estamos teniendo idea de qué eran las atribuciones del Poder Judicial, que tenía una Corte Suprema y tenía sus cortes por departamentos, ¿no es cierto? Y que en ese entonces eran 6, ¿no? Ahora, vamos a otro capítulo muy importante, al título 9. Apague su micrófono. Al título 9, capítulo único, dice, respecto a las Fuerzas Armadas. Artículo 141. Adelante. No se lo han llevado. Apague el micrófono. Doctor, voy a leer. Agustina. Artículo 141. Ya. Habrá en la República una Fuerza Armada permanente. Ya. Siga. Artículo 142. Las Fuerzas Armadas se compondrá del Ejército de línea y de una escuadra. Artículo 143. Habrá en cada provincia cuerpos de milicias compuestos de los habitantes de cada uno de ellas. Artículo 144. Habrá también un resguardo militar cuya principal incumbencia será impedir todo comercio clandestino. Por un reglamento especial se detallará la organización y constitución peculiar de este cuerpo. Perfecto, entonces aquí nos habla de un ejército, de una fuerza armada, milicia, y no nos está hablando de la policía. Entonces, cuando se funda el Estado de Bolivia, solo existe una fuerza armada que tiene atribuciones que están designadas en 4 artículos, pero que a la vez será sujeta a un reglamento especial donde se detallará su organización y constitución peculiar, ¿no es cierto? Ahora, pasaremos a les voy a pedir hasta la 1 en punto, compañeros. ¿Están de acuerdo? 10 minutitos más y concluimos. Artículo 145. Reforma de la Constitución. Ya. Artículo 145. Si pasados 10 años después de jurada la Constitución se advierte que alguno de sus artículos merecen reforma, se hará la proposición por escrita firmada por una tercera parte, al menos de la Cámara de Tribunos, y apoyada por las 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara. Entonces, para reformar la Constitución, tendrían que haber pasado ¿cuántos años? 10. 10 años.
10 años. Y estaba sujeto a un procedimiento para inclusive hacer reformas por escrito. ¿No es cierto? Sí. Y debería ser firmada por una tercera parte, al menos, de la Cámara de Tribunos y apoyada por 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara. Entonces, ¿quién definía las modificaciones de la Constitución? En el Legislativo, la Cámara de Tribunos. Tribunos. La última parte, las garantías. A ver, vamos a la última parte. 149. Adelante. Doctor, vamos a la lectura. Artículo 148. En las primeras sesiones de la legislatura... No. 149, mi querido. Está más abajo, doctor. El artículo único, 149. La Constitución garantiza a todos los bolivianos su libertad civil, su seguridad individual, su propiedad y sus igualdades ante la ley, ya premie y ya castigue. Artículo 150. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos por medios de la imprenta sin previa censura, pero bajo la responsabilidad que la ley determine. 159, artículo 151. Todo boliviano puede permanecer o salir del territorio de la República según le convenga, llevando consigo sus bienes, pero guardando los reglamentos de policía y salvo siempre derecho del tercero. Ya, ahí parela. Muy bien, compañeros. Esta Constitución tiene 157 artículos. Prácticamente la hemos analizado en su integridad, ¿no es cierto? No hemos analizado artículo por artículo, pero ya tenemos una idea que a partir de la fundación de la República de Bolivia y la promulgación de la primera Constitución Política del Estado, el 19 de noviembre de 1826, existe la norma positiva en Bolivia. Pero ¿qué es lo que ocurre con los usos, tradiciones, costumbres de los pueblos indígenas? Si ustedes se fijan en esta Constitución Política del Estado, prácticamente los territorios indígenas, prácticamente quienes eran originarios del territorio, no tienen ningún derecho, ¿no es cierto? No tienen derechos, no se reconocen sus usos, no se reconocen sus tradiciones, no se reconocen sus costumbres. Más que todo, adaptamos esta Constitución a lo que era la ideología que estaba de moda en esa época, que era la ideología liberal del contexto, sobre todo de Francia. Con esto estaríamos dado por terminado el tema número 9, ¿no? El tema número 9 sobre la República. Ahora les voy a dar un trabajo, queridos compañeros. Apunten. A partir de la Constitución Política de 1826, a la fecha, ¿cuántas constituciones políticas existieron en Bolivia? 9. ¿Cuántas constituciones políticas del Estado existieron en Bolivia? También es por grupo, compañeros, al igual que el anterior trabajo, es por grupo. En segundo lugar, ¿cuántas asambleas constituyentes se desarrollaron en Bolivia a partir de la de 1825? ¿Cuántas asambleas constituyentes? ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿Qué es una reforma constitucional y cuál es su procedimiento?
¿Qué es una reforma constitucional y cuál su procedimiento en Bolivia? ¿Copiado, compañeros? Hasta, doctor. ¿Estás ahí, Doctor, Alejandra? no entendí la última pregunta. Me notaría de nuevo, por Copiado, favor. doctor. Ya, Doctor, Alejandra, disculpe. ¿estás ahí? Las dos La últimas, última doctor. pregunta, ¿podría, por favor, repetir, por Las favor? dos ¿Qué es una últimas. asamblea constituyente? Sí, doctor, estoy aquí. Buen Alejandrita, día. por favor, toma apuntes y les pasas al grupo de WhatsApp el trabajo. Si se te ha pasado algo, nos contactamos internamente si se te pasó algo y hay que repetirles en el grupo el trabajo, ¿ya? Porque tal vez no han podido todos copiarlo. Este trabajo, mis queridos compañeros, es para el 31 de julio, ¿ya? Sábado 31 de julio, mediante el Classroom, como han hecho el anterior, y es un trabajo por grupo. Doctor, disculpe, el grupo 16 tiene que presentar un trabajo. Quisiera saber el tiempo, si hay alguna estructura Sandra, para la presentación. ¿usted es representante del grupo 16? Está mi compañera Paulette, pero soy parte del grupo, doctor. Ya, entonces se ponen en contacto conmigo y yo les voy a dar las indicaciones correspondientes como he hecho con todos los grupos. Solo que la diferencia es que ahora yo voy a exponer los temas, ¿de acuerdo? Paulette, Sandra, se comunican conmigo en la semana, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya. Para terminar, compañeros, no sé cómo están trabajando con Alejandra, pero los que ya tienen, me imagino, un grupo de WhatsApp, querida Alejandra, coordinas todo en el grupo de WhatsApp. Si tienes que llamar a una reunión virtual, consensúen qué día va a ser la reunión virtual y vayan formando las subcomisiones respecto a ese trabajo sobre la filosofía de la cosmovisión andina. ¿De acuerdo? Doctor. Sí, doctor, último, disculpe compañeros, una intervención, por favor. Respecto a ese tema, doctor, estamos en el grupo, no ha habido ninguna actividad, o sea, no quiero hacer quedar mal a nadie, pero en realidad no hemos tenido ninguna actividad. Sí, es que estamos armando con la ayudante. Un poquito de paciencia en ese tema. Ya, doctor, muchas gracias. Tenemos que sacar un texto de ahí, del curso, ¿ya? Doctor, por lo menos doctor. un borradorcito vamos a tratar de tener en estos 4 meses. Doctor. ¿Listo? Alejandra está a cargo. Bueno, ya es la 1. Compañeros, para finalizar, vamos a hacer un seminario que va a tener su puntaje. Entonces, vayamos pensando qué temitas podríamos utilizar y a qué expositores podríamos invitar. Más o menos yo tengo las ideas, pero tenemos un seminario que vamos a realizarlo. Vamos a ver si lo realizamos en agosto o lo realizamos en septiembre. Va a valer también puntaje dentro de las actividades de interacción social del programa. ¿Listo? Gracias, Doctor. mis queridos hermanos, por la Por favor, atención doctor. prestada. Espero haya sido de su agrado nuestra clase. Doctor, un favor, sería prudente que por favor saque ya el cronograma para los trabajos que vayamos a realizar por grupos, por favor. Ya, perfecto. Más o menos sobre qué temas, Denme esta doctor. semanita. Álvaro. Ok, doctor. Álvaro. ¿Quién quiere hablar? No, quería ver, doctor, sobre qué temas más o menos van a ser las exposiciones. Voy Lo a que hacer quieren el cronograma junto con mis ayudantes de los temas. Ya no va a haber exposiciones, mis queridos compañeros, por razones que después vamos a conversar. Yo voy a hacer el que dé las clases, pero van a ser así participativas como ahora, ¿ya? Entonces, a los grupos que les dé los temas bajo el cronograma, van a participar también junto con sus otros compañeros. Pero sí voy a tomar muy en cuenta el trabajo. Voy a revisar el trabajo, voy a revisar el resumen y voy a revisar el índice y va a valer lo mismo, los 15 puntos. ¿Listo? Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mil disculpas. Hoy día no he podido utilizar mi cámara, no sé qué ha ocurrido, pucha.
pero por lo menos he estado con ustedes por audio. Les mando un fuerte abrazo a mis hermanos de las comunidades un jalaya y a todos ustedes un feliz 16 de julio. Más vale tarde que nunca. A mis hermanos chucutas paseños. Fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Chao, chao. Ok, doctor. Gracias, Ok, doctor. doctor. Hasta luego. Sábado. Buena semana. Mis queridos Chao, chicos. hermanos. Buen fin de semana. Igualmente, igualmente. Chao.